Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Siete con 35 y como cada semana ya está aquí con nosotros el juez Barrios, a quien agradecemos siempre su apertura. Juez, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien y de buenas, Marco. Alfredo, buenos días. Saludando a la audiencia con mucho gusto, como siempre. Y siempre resulta oportuno el poderle brindar a la audiencia en un lenguaje accesible, dejar un poquito de lado los tecnicismos, temas que ocupan la agenda política, mediática y jurídica, en este caso, su señoría. Correcto. Veíamos hace algunas semanas, hay una pretensión, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal. Así es. Para tipificar una conducta, palabras más, palabras menos, es cuando una madre le atribuye a un tercero la paternidad de un hijo sin que realmente sea en lo biológico el padre. Y se pretende sancionar esa conducta. ¿Qué hay en el análisis jurídico de esta pretendida reforma? Sí, efectivamente ha causado revuelo esta noticia, donde el legislador Ernesto Núñez del Partido Verde ha propuesto justo esa modificación al Código Penal Federal, concretamente que se adicione en el artículo 390 ter esta conducta como delito, que es la paternidad falsa, como lo explicas atinadamente, Marco. Bien, como punto de partida debo decir que en el Código Penal Federal se establece un capítulo de fraude familiar. Entre otros supuestos, ahí se establece que quien cometa este tipo de defraudación en contra de su pareja cuando hay un matrimonio y la separación de bienes, se tiene que decir cuando oculta algunos de estos bienes, comete este tipo de fraudes. Y ahí se pretende incorporar la paternidad falsa. El castigo sería de 1 a 5 años de prisión, una multa de 100 a 1000 días de unidad de medida de actualización y también, como parte de la reparación del daño, devolver las cantidades que se le cubrieron con motivo de esta responsabilidad por la paternidad a quien no corresponde. Como punto de partida, en la disciplina penal llama la atención una circunstancia. Creo que, salvo mejor opinión, este sería un delito de dolo necesario. ¿Qué significa esto? Bueno, en una de las clasificaciones de los delitos existen delitos culposos y dolosos. La gran diferencia entre uno y otro es que el culposo se comete sin querer o sin tener la intención, pero desde luego se provoca el resultado final del delito, en tanto que el dolo está cometido completamente con la intención, es decir, se hace a propósito. Aquí, el atribuir este tipo de paternidades no podría ser de otra manera, sino con la intención de engañar a la otra persona, y para eso debería de comprobarse que la mamá sabía exactamente quién era el papá y que no era esa persona quien se lo atribuyó. Otra cuestión que es interesante es que considero que este delito debería de ser de querella. ¿Qué significa esto? El requisito de procedibilidad de querella es que solamente la persona afectada debe de ser quien vaya y denuncie los hechos ante la fiscalía y comience ahí la investigación. Existen otros delitos que basta que el Ministerio Público o el fiscal tenga noticia de su existencia para que comience la investigación y la persecución. Aquí no, considero que sería única y exclusivamente la persona afectada quien tendría que realizar esta acción vía denuncia para que comenzaran las investigaciones. En cuanto al tema penal, pues creo que estas serían notas distintivas, pero también existe la posibilidad de que esto choque con otras disciplinas del derecho, como lo sería el derecho familiar. Efectivamente, en la República Mexicana cada estado hace las reglas que, si bien se parecen unas y otras, es diferente en Querétaro que en Jalisco, que en Chihuahua. Y respecto de esto, tradicionalmente se entiende que los temas donde se cuestiona el
parentesco en primer grado, en línea ascendente, es decir, si es papá o mamá, generalmente y de manera tradicional se tiene la idea preconcebida y estereotipada de que siempre será en relación con el hombre. Esto no es nuevo. Desde el derecho romano hay un principio que reza mater semper certa est, que en latín significa que la mamá siempre se va a saber quién es, en tanto que la paternidad va a ser lo que está en duda. Es más, hemos escuchado el dicho, ¿no?, que dicen las personas grandes de que hijo de mi hija, mi nieto será, y el hijo de mi hijo, pues no sé, en duda estará, dicen. No es necesariamente así, porque hoy en día con los avances tecnológicos sí se suscitan este tipo de conflictos en relación con las mujeres, sí pueden existir. Por ejemplo, en los embarazos asistidos, donde el material genético, el óvulo y el espermatozoide pertenecen a dos personas, pero se incorporan en el útero de una tercera. Eso desde luego no pasaba en el derecho romano y por eso este principio. Pero bueno, cuando se trata de el tema de la paternidad, en la mayoría de los códigos se prevé la presunción de que el papá será, por ejemplo, el que lo registra. Si una persona de manera voluntaria va y registra a un niño o una niña como su hijo, se genera una presunción que es jure et de jure. ¿Qué significa esto? Que no admite prueba en contrario. Qué interesante, porque una vez que se hace este registro, la persona ya no podría desconocer a su hijo. Para efectos legales, por supuesto, carga de alimentos y demás. ¿Pero por qué se da esto? Está inmerso en este tema algo que se llama interés superior de los menores o de la infancia, donde la ley en su abstracción establece que si tú vas como persona padre a registrar al niño, entonces aceptas los vínculos y las consecuencias legales que esto genera. Y efectivamente, eso puede suceder. Imaginémonos que una pareja se conoce y la mujer está embarazada, la pareja varón acepta esta circunstancia y registra como propio su hijo y luego se arrepiente. Ah, no señor, eso no se puede. Y así lo ha establecido la primera sala a través de jurisprudencia del máximo tribunal del país. Otra cuestión es los hijos nacidos de matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera de los dos padres puede llevar al menor al registro civil para levantar el acta y decir que nació como fruto de esta unión civil, es decir, del matrimonio. Ahí también muchos códigos establecen restricciones para cuestionar o desconocer la paternidad. Por ejemplo, un límite temporal, digamos 90 días, aunque como dije esta regla puede cambiar en estado por estado, la mayoría de los códigos prevén esto. También existen incluso algunos códigos que prevén restricciones, como que el esposo debe de demostrar que no pudo tener acceso carnal a su mujer. Me parece que aquí están involucrados algunos aspectos que podrían rayar en lo inconstitucional, porque pues es algo muy difícil de probar. ¿Qué más? El tema de devolver el dinero que se haya pagado con motivo de la subsistencia del menor. Aquí la primera sala del máximo tribunal del país, a través de jurisprudencia, analizó en una ocasión un tema muy interesante, que es qué sucede cuando se fija una pensión provisional en un juicio y resulta que no es condenada la persona a pagar la definitiva, es decir, no tiene la obligación de hacerlo. Ahí la Corte dijo que por ningún motivo procedía que se ordenara la devolución de las pensiones provisionales bajo el criterio de que este dinero se utilizó para la subsistencia del menor durante este periodo. De manera que si se le obligaba a devolverlo, traía consigo el riesgo de que ahora la mamá ya no tuviera lo suficiente para seguir manteniendo al menor. Y recordemos que esta protección debe de ser reforzada para los menores. Ellos no tienen la culpa de los problemas de sus padres. Una solución alterna que algunas personas proponen es que en todos los casos se hagan pruebas de ADN. Esto no es tan simple. Primero, porque nadie está obligado a proporcionar material genético en contra de su voluntad. Recordemos que la sangre no nada más se ve la cadena de ADN. Tiene toda una historia que posiblemente las personas no quieran mostrar.
a lo mejor enfermedades genéticas, a lo mejor carga hereditaria de muchas otras cosas que no tienen que ver con el ADN. Así lo ha establecido la Corte cuando en un juicio se pide el reconocimiento de un padre. La solución interesante que dieron en ese caso es que sí, efectivamente, no te podemos obligar a que aportes material genético para la prueba de ADN cuando se pide tu reconocimiento, pero si no la aportas, se generará la presunción de que si eres el papá y tú tendrás que destruirla en juicio. ¿Qué son las presunciones? Es una herramienta que se utiliza en derecho para poder resolver los hechos desconocidos, donde no sabemos cuál es la respuesta porque no estuvimos presentes. Entonces, a partir de los hechos conocidos, nosotros inferimos cuál es la respuesta. Por ejemplo, estaban dos personas en una relación, unidas en una relación, con motivo de esto nació un bebé, y entonces la mamá le atribuye la paternidad vía juicio, y sería en ese conflicto la necesidad pues de extraer este material genético. Aunque no lo podemos obligar, aquí se ha establecido que si no lo hace de manera voluntaria, entonces generará la presunción de que sí es el papá y tendrá que destruirle el juicio. ¿Qué les parecen estos temas tan interesantes, amigos míos? Va a ser complicado finalmente que esta iniciativa se pueda adecuar a todos los lineamientos que nos estás explicando. Sí, justamente. Creo que es un tema que genera controversia y que por eso se vende bastante bien en redes. Muchas personas tienen opiniones a favor, en contra. Muchos dicen que es contrario a derechos humanos, otros dicen que es algo que evita que se incurran en excesos de que muchas personas han atribuido esta paternidad falsa a quien no debían. Bueno, esas opiniones serán así, pero creo que deben armonizarse para que el derecho funcione. No nada más pensar en un tema aislado, sin considerar todo lo que está alrededor, ¿no? Yo considero que, dada la particularidad del tipo penal que se pretende legislar, el dolo será sumamente complicado acreditarlo. Sumamente. Claro. Casi imposible, ¿no? Sí. Acreditar que la mujer hizo un silogismo en su pienso, en su mente, que configurara la conducta dolosa. Exactamente. Si la persona manifiesta simplemente, yo no sabía que tú no eras, ahí se terminó todo. Se cae. Claro. Como siempre, muy interesante, señoría. Nos vemos la próxima semana. Pero por supuesto que sí. Pausa y regresamos con más.